nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El ángel del Señor anunció a María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo se hizo carne. Y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. oremos. Infunde, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que, habiendo conocido por el anuncio del ángel la encarnación de Cristo tu Hijo, conducidos por su pasión y su cruz, lleguemos a la gloria de la resurrección por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Santo Domingo de Guzmán, Ruega por nosotros. Santo Tomás de Aquino, Ruega por nosotros. Nuestra Señora Reina del Santísimo Rosario de Fátima, Ruega por nosotros. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, entramos hoy en un tema bastante difícil, como si no lo fueran los otros, que resume un poco la complejidad de todos los temas que veníamos desarrollando de metafísica y marca, me parece, el núcleo de las problemáticas filosóficas de todos los tiempos, tal vez, en especial de la Edad Media, y la proyección hacia la modernidad. Este tema, digamos, está muy vinculado a lo que nosotros ya veníamos desarrollando en cuanto a la noción de lo que es la esencia y el ente existente. Entonces, aquí empiezan a adquirir un poco más de significado la profundidad metafísica que hay en la consideración de las cosas que se dan por medio del acto de ser, sostenidas por el influjo divino como causa primera, y que están dadas al espíritu de una manera generosa, por cuanto el ser humano no falla en absoluto cuando conoce las cosas, sino que el error viene por, más bien, una dificultad en la formulación de juicios o relación de juicios entre sí, y por supuesto tiene que ver con una mala disposición del espíritu hacia la verdad misma. Pero de suyo la contemplación de las cosas, en tanto que son, se dan al espíritu de manera luminosa. Por eso nosotros veníamos hablando de el ente existente, cuya luminosidad y perfección está sostenida en el acto de ser, por el influjo causal de Dios, porque son pensados por Dios, porque son verdaderas las cosas según Dios, y el entendimiento humano se dirige hacia ella de manera directa y lo interioriza a eso. Y es ahí donde se da la profundidad del concepto, de la esencia misma de las cosas, las ideas que nosotros vamos sacando de la realidad misma. Tal vez algunos aspectos que podrían servir para seguir ajustando algunas nociones tiene que ver con lo que nosotros veníamos señalando la otra vez. Yo decía que el ente existente siempre se piensa como el compuesto de materia y forma, y que de ese mismo ente compuesto de materia y forma nosotros sacamos la esencia. La esencia misma de cada cosa está compuesta por estos dos coprincipios. Y que cuando nosotros captamos la esencia de la cosa misma que existe en la realidad y la pasamos al entendimiento que pasa de tener una existencia
material fuera del pensamiento a tener una existencia intencional dentro del espíritu del pensamiento. Que una vez que el entendimiento capta las cosas, nosotros los podemos clasificar bajo los 5 predicables que yo les mencioné la semana pasada: género, especie, diferencia, propiedad y accidente. Todo lo que nosotros decimos acerca de algo, lo decimos bajo esas 5 modos o categorías, esas 5 categorías. Digamos que cuando nosotros enunciamos algo acerca de una cosa, eso que nosotros enunciamos tiene existencia real y correspondencia real en la realidad, digamos, y en el pensamiento. Si yo enuncio el caballo de San Martín, hay una correspondencia real y subsistente en el caballo que lo relaciona con San Martín. Hay algo ahí. Así, todas estas predicaciones o predicables que nosotros vamos diciendo de cada cosa, entonces van como armando, completando todo lo que el entendimiento pesca de la realidad, al modo en que el entendimiento lo puede hacer y hasta donde el entendimiento lo puede hacer, porque también hay que decir que no existe un agotamiento de la esencia por parte de la inteligencia, sino que la inteligencia se sirve de las cosas que hay en el mundo y en base a eso va acercándose a las esencias. Algunas esencias son más evidentes, otras no tanto. Yo la semana pasada había dado un ejemplo que tal vez quedó un poco al pasar, pero tal vez volver a ese ejemplo puede servir para entender mejor algunas cosas. Yo decía que cuando nosotros pensamos en la esencia hombre, que decimos animal racional, la distinción que hace el entendimiento entre animal y racional como proposición vincula lo animal al género y lo racional a la especie. Género, especie. La diferencia es aquello que considera el entendimiento distinguiendo o estableciendo separaciones entre lo que se es y lo que no se es. Eso también lo considera el entendimiento y no hay falla en lo que el entendimiento piensa de las cosas. Y también está la propiedad. En el caso del ser humano, nosotros decimos que la propiedad es algo que es constitutivo de la esencia humana y se distingue del accidente. Los escolásticos, sobre todo Porfirio, distingue aquí las propiedades esenciales y las propiedades accidentales. Las propiedades esenciales son aquellas que están en la cosa, pero que no son parte específica de lo accidental. Entonces, si yo digo que Sócrates es hombre, es entendible que Sócrates se ríe, es entendible que Sócrates llora, que Sócrates es un ser sociable, que Sócrates es mortal también. Es decir, que no está especificado en la definición misma de Sócrates, pero sí el entendimiento capta que todas esas cosas le corresponden. Esto es muy importante porque si yo niego la esencia humana, es muy posible que caiga y tropiece en esto, considerando, por ejemplo, vamos a poner el caso del aborto, supongamos. Si yo no considero la esencia humana y que la esencia humana tiene propiedades y que las propiedades no son accidentes, yo caigo en el error de creer que el pensamiento o el espíritu es una propiedad ajena al ser humano y que puede ser accidental, como por ejemplo algunos argumentan respecto de que si se puede abortar un niño antes de las 12 semanas. Total, antes de esas 12 semanas no hay todavía indicios de que el ser humano tenga, por ejemplo, operaciones mentales o neurológicas. Digo, tomado así arbitrariamente, si yo niego la esencia humana, puedo decir que esas operaciones mentales que todavía no están en las 12 semanas, me están señalando de que no hay ser humano. Y ahí está el error. Que
que el pensamiento y la operatividad neurológica en el hombre es una propiedad que sí o sí es constitutiva de su esencia y se da al margen de que en el proceso de desarrollo del embrión, digamos, no está todavía actualizado, pero que está contenido en potencia. Este ejemplo, digamos, yo lo traigo a colación para que ustedes vean, justamente en un ejemplo, cómo tiene una validez muy importante la afirmación de la esencia humana. ¿Por qué? Porque detrás de la esencia humana está el concepto de naturaleza. Es decir, entonces, vinculado a este predicable propio, yo entiendo la naturaleza misma humana, que en el caso del ser humano o de un embrión, actualmente no tiene operatividad neuronal o neurológica, o no hay nada que me esté indicando de que hay, digamos, un proceso complejo de pensamiento o presencia de espíritu, pero eso no es accidental en el ser humano. Entonces, aquí hay un planteo tal vez metafísico en el que, a partir de la consideración de la esencia, yo digo que más allá de que hay cuestiones o atributos propios que se van a desarrollar en otro momento, sí están contenidos plenamente en la definición misma de ser humano. Entonces, nada me obliga a pensar distinto en cuanto a lo que el ser hombre implica, ¿no es cierto? Esto se da con todo. Otro ejemplo que yo podría mencionar es incluso la sexualidad. La sexualidad humana es parte de lo propio del hombre. No está expresado en la definición, pero es propio y no es accidental. Es decir que si yo soy hombre o mujer, lo sexual no es accidental. Es decir, no es que yo puedo ser o no ser hombre o mujer, pensando como que la sexualidad sea una cosa accidental, en el sentido de que así como soy hombre tengo 1,70 m, o podría tener 1,80 m y sigo siendo hombre, o podría ser gordo y sigo siendo hombre, o no, o ser hombre o mujer no cambia mi esencia. Bueno, esa es la distinción que podríamos hacer en consideración a estos principios metafísicos que nosotros estamos abordando. En el caso del ser humano, no sé si entienden o si es claro el ejemplo. Hay cosas en el hombre que no definen la esencia misma, pero que están formando parte de la esencia misma. En el caso del hombre, la sexualidad, por ejemplo, forma parte de su esencia misma y viene dado por naturaleza. Obvio que negar la metafísica acarrea entonces graves problemas, sobre todo en materia antropológica y ni que hablar en materia ética, pero es la negación del hombre mismo. Negar entonces todos estos conceptos que nosotros venimos trabajando. Por eso entendía yo que, es muy importante abordar un poco el tema del nominalismo, que es la piedra de tropiezo entonces de todas estas cuestiones. Como yo les digo, es un tema un poco difícil, pero lo vamos a ir desarrollando un poco despacio. Ustedes, como siempre, si me quieren hacer preguntas, me hacen preguntas. Pero bueno, vamos a abordarlo. Y hay que decir que el nominalismo, como ideología o como doctrina filosófica, tiene varios momentos o varias etapas. Nosotros podemos reconocer algunas raíces del nominalismo en la antigüedad, pero tal vez se concentró como disputa filosófica en la Edad Media. Recorre toda la Edad Media la discusión filosófica acerca de este tema del nominalismo, y hace pie en la historia, sobre todo con un filósofo de renombre como es Guillermo de Ockham. Guillermo de Ockham es el último medieval y el primer moderno. ¿Qué decir de este filósofo? Guillermo de Ockham es franciscano, nace a fines del siglo XIII, no hay, una fecha muy aproximada, pero pocos años después de que Santo Tomás de Aquino muere. Santo Tomás de Aquino muere en el año 1274. Lo que sí podemos saber es que ya en el año 1312
Guillermo de Ockham ya está haciendo, digamos, de las suyas en la Universidad de Oxford. Nunca salió de la Universidad de Oxford y, sin embargo, toda su doctrina se difundió ampliamente, ¿no es cierto?, a partir de ese enclave, ¿no? Por supuesto que muchas de sus obras terminaron condenadas y terminó su vida de manera confusa, aunque muchos creen que al final, hace pocos años, poco tiempo antes de morir, muere en amistad con Dios y con la Iglesia. Pero digamos que sus postulados filosóficos hicieron eclosión en toda la modernidad. Si uno estudia un poco el pensamiento de Guillermo de Ockham, lo puede encontrar presente en los más importantes exponentes del pensamiento moderno, como son Descartes, tal vez, más que nada en los empiristas ingleses, Locke, Hume, Berkeley. En Kant, evidentemente, por el influjo que tuvieron estos pensadores empiristas en el pensamiento de Kant, y la magnitud, entonces, del error del nominalismo hace pie aquí, ¿no es cierto?, en la doctrina filosófica de Kant y el idealismo en general. Bien, hay que ir despacio, porque hay muchísimos conceptos que nosotros tendríamos que ir viendo. Yo me voy a valer un poco de un texto para decir algunas nociones leídas, como para no perder, digamos, tal vez la rigurosidad de algunas afirmaciones. Pero podríamos decir que el nominalismo en principio consiste en la negación de la realidad de lo universal y lo que es común a muchos individuos. Por definición, lo universal es aquello que es común a muchos individuos. Es decir, existen para el nominalismo solamente individuos singulares. Lo único que hay en la realidad son cosas particulares. No hay nada que en la realidad ponga una relación común entre una cosa y otra. Ustedes recuerdan que cuando nosotros dábamos algunas nociones de lógica, decíamos esto, que el concepto o verbo mental es justamente la formulación verbal de aquellas nociones que una cosa tiene en común con otra y que de otra manera no podría predicarse. Es decir, si yo quiero predicar lo que es Sócrates, tengo que valerme de una noción universal, para decirlo, es decir, animal racional, y que bajo esa denominación caen una cantidad de realidades que se adecúan al concepto de hombre. Es decir, todo lo que sea animal y racional es hombre. Así sucede con todo. Cuando yo quiero decir lo que es un caballo, tengo que prescindir de muchas notas individuales, pero valerme de nociones que están contenidas en la misma esencia del caballo, que me permitan también distinguir entonces esta idea de género y de la especie. Es decir, el grupo al cual pertenece por relación directa, por semejanza, y la diferencia que lo especifica como caballo y no como burro, como lo que sea. Bien, primer aspecto del nominalismo entonces es la negación de la realidad de lo universal. Lo que nosotros podríamos preguntar es si no hay nada común en la realidad de las cosas entre los diversos individuos. Este es el problema tal vez más importante que hay en toda la filosofía. La síntesis, la posibilidad de sintetizar lo uno y lo múltiple. ¿Por qué? Porque por experiencia nosotros sabemos que las cosas son múltiples. Si yo tomo un pañuelo, evidentemente el pañuelo que yo estoy tomando es uno y múltiple a la vez, porque no es el único pañuelo que existe o que existió o que existirá. Hay miles de cosas, miles de pañuelos. Entonces, hay algo que yo, para decir la palabra pañuelo, tengo que considerar más allá de esa multiplicidad de pañuelos que hay. Entonces la pregunta está bien, ¿no? Si hay algo en común entre estas realidades, supongamos la esencia hombre. ¿Hay algo en común respecto de los seres humanos?
¿Será que Pedro y Juan no son en realidad hombres los dos? Bueno, estas son las preguntas iniciales. Y a la vez es si nosotros tenemos o no un concepto de lo que es cada cosa. Si yo considero un hombre, entonces, como yo decía, lo que necesito es valerme de las nociones comunes. Para los nominalistas no hay conceptos universales directamente, sino que para ellos hay propiamente nombres, es decir, palabras con las cuales nosotros designamos las cosas. Dicho así, entonces, yo puedo decir, bueno, Sócrates, Juan, Pedro, Pablo, todos son hombres, pero la categoría mental o universal de hombre no es más que una palabra en principio. Es decir, que no hay nada en ellos que sea común. Al principio parece, digamos, un poco estrafalario, pero los planteos de fondo son muy sutiles. ¿Cómo se puede, digamos, sostener algo así? Si nosotros tenemos solamente palabras, nosotros podríamos preguntarnos cómo es posible la traducción. En todo caso, si la palabra hombre no es más que una palabra, no es más que un nombre, ¿qué pasa si yo menciono el concepto en otro idioma? Men, homo, etc. ¿No hay posibilidad acaso de traducción? Si yo puedo traducir el signo verbal, que es la palabra, ¿no estoy expresando tal vez entonces algo verdaderamente sustantivo en las cosas, como es la humanidad, el concepto de hombre? Yo podría decir que según alguna postura nominalista, no, ni siquiera la traducción es posible. Un nominalista podría llegar a decir que Tolkien no escribió El Señor de los Anillos, sino que escribió The Lord of the Rings, y listo. Porque cuando yo traduzco, en realidad ya estoy tergiversando la cosa con categorías mentales que no tienen nada que ver con lo que originalmente era. Bueno, hay muchos postulados, digamos, que se pueden ir presentando. Lo primero que hay que decir es que a las realidades concretas y singulares algo les conviene entre sí. Aún cuando las cosas son múltiples, comparten nociones que hacen que sean colectivas o sean de alguna manera unificables. Por ejemplo, si yo digo la palabra, no sé, avión y lechuza, ¿qué hay en común entre un avión y una lechuza? ¿No es acaso el poder volar? Y ese poder volar, ¿es algo que está en cada una de esas cosas o es algo que la mente, el pensamiento pone? Para el nominalismo, lo único que nosotros tenemos en la realidad son las cosas particulares, con sus notas individuantes, es decir, aquello que se da solamente a los sentidos. Si yo digo que en la realidad no hay más que seres particulares, directamente caigo en el sensualismo de sostener que entonces lo único que imposibilita conocer las cosas es la experiencia sensible. Primer punto que va a abrir, digamos, los derroteros del pensamiento filosófico de la modernidad. Yo tengo una pregunta, digamos. Sí, ¿cómo no? No sé nada, no sé si te acuerdas de que pregunta. Sí. ¿Cómo, digamos, no conceptos un poco más pensados y más, pero los sentimientos, por ejemplo, ¿cómo los nominalistas, cómo los toman? Se basan... No puede tocar el amor o tocar, qué sé yo. No, por supuesto. Eso, digamos, hasta ahora, el primer punto que tenemos es que solamente nos valemos de la experiencia. Yo sea experiencia sensible, más allá de que el sentimiento uno dice no se toca, pero sí es algo percibible, o sea, es algo que el espíritu sabe, o sea, el que está triste sabe que está triste, o el que está emocionado sabe que está emocionado. Hay una base empírica de eso, entonces más o menos la lógica jugaría el mismo rol. Es cierto que el amor no se puede
experimentar esencialmente para el nominalismo. El amor no se puede abarcar bajo una esencia. Entonces, evidentemente, va a haber una reducción del concepto de amor que va a estar limitado o sujeto a la idea esta de la experiencia sensible del amor en principio. Es decir, la primera piedra de tropiezo del nominalismo es caer en el sensualismo o en el empirismo, es decir, esto de que solamente tenemos experiencias sensibles de la realidad, porque la realidad se nos presenta de manera múltiple solamente. No hay nada en común entre una cosa y otra. En todo caso, lo común o la idea de la semejanza lo pone el espíritu. No está presente en la cosa. ¿Se entiende? Ahora bien, si yo hablo de una experiencia como el sentimiento y no tengo más que recurrir a mi experiencia individual o la experiencia concreta de ese sentimiento, lo único que queda como alternativa para poder expresarme acerca de ese sentimiento es colocarle un nombre. Y ese nombre viene a designarse de manera extrínseca, es decir, arbitraria. De alguna manera convenimos nosotros en que eso se llame, por ejemplo, amor, si es el sentimiento por el cual una madre soporta un sacrificio para hacerle un bien a su hijo, por ejemplo. Eso se llama amor. En principio no tenemos más que un nombre. Esto sería, digamos, presentado en principio, grosso modo, los postulados de fondo del nominalismo, pero son un poco más complejos. ¿Por qué? Porque los nominalistas se dan cuenta de que estas cosas, digamos, tienen esa dificultad. Entonces la formulación que se va a elaborar es que en definitiva las nociones comunes o de semejanzas que hay entre unas y otras son elaboraciones del entendimiento. Aquí está presente ya en este pensador, en Guillermo de Ockham, todos los postulados de la filosofía del idealismo que se va a desarrollar después en la modernidad. Detrás de la negación del universal está el lugar de la subjetividad en el conocimiento. Es decir, hay algo en el entendimiento que se coloca entre la realidad y la cosa misma. Es decir, es el entendimiento el que va a empezar a formular nombres y categorizar la realidad. Pero esas categorías no son sacadas de la realidad misma, sino que son colocadas por el entendimiento. Yo empecé hablando de los predicamentos. Cualquiera de los predicamentos son construcciones del pensamiento. El problema aquí es el viejo problema que ya está presente en Parménides y tal vez nunca resuelto satisfactoriamente, que es si ser y pensar es uno y lo mismo. Esto es muy complejo, es como para que ustedes lo piensen en sus casas. Pero la solución a este problema filosófico está en la doctrina de la analogía, que es la que vamos a ver a continuación. Pero en principio es ese. El problema para los nominalistas es que el ser no se puede predicar de suyo porque no hay nada en común en la realidad, sino que las categorías de semejanza y de semejanzas, de igualdad o desigualdad, son puestas por el espíritu. ¿Puede haber entonces alguna semejanza entre dos individuos si estos no tienen en la realidad de las cosas nada en común entre sí? ¿Cómo enseña la tesis nominalista principal? ¿Cómo lo expresa? Bueno, esto, ¿no? Si entre un pájaro y un avión no hay algo en común. Uno diría que lo que los afecta a ambos, determina y caracteriza realmente a los dos, es la capacidad de desplazarse en el aire sin ningún sostén material, fuera del aire mismo. Este para el caso del ave y del avión. Afirmaría además que esta capacidad la tienen realmente
no son solo en nuestro pensamiento y que la tienen ambos a esta capacidad. Y que por lo tanto es una realidad común a los dos. Si nosotros anclamos esto, realmente es la muerte del nominalismo. No se puede negar. Uno dice, ¿cómo va a negar esto? Bueno, pues bien, esta noción común está colocada en la esencia misma de cada cosa. Y el espíritu llega a esas cosas, llega a esa esencia. Está dada en el compuesto mismo del ente, es decir, el ente como compuesto, en la materia y en la forma, y todas sus atribuciones accidentales, específicas, etc. ¿Qué es lo que determina entonces a un individuo determinado, pertenezca o no pertenezca a la extensión de hombre? Es decir, ¿hay algo que determina al individuo para que pertenezca a la cantidad, a la comunidad de los hombres? Necesariamente esto en común tiene que estar puesto de alguna manera en las cosas. Entonces, por lo que digo, el nominalismo, si niega esto, termina en el idealismo directamente. El idealismo es la doctrina filosófica según la cual la realidad no es cognoscible, sino a partir de una operatividad del entendimiento que lo único que hace es organizar el caos de las impresiones sensibles y darles forma. El quiebre está en la idea esta de forma que yo venía desarrollando anteriormente, es que la forma no es algo que está dado en el acto de ser, sino que está puesto por el espíritu. Ese es el tremendo error. Entonces, nuestra inteligencia no conoce nada que sea independiente de ella, sino que solo conoce sus propias modificaciones. Es decir, si yo digo que la inteligencia lo único que conoce son las formas puestas por ella misma, entonces la inteligencia no conoce más que a ella misma, no sale de su propia inmanencia. Si lo que yo conozco es un hombre y el concepto de hombre es elaborado por la inteligencia, se derrumba la realidad directamente. No hay más cosas. La realidad, lo único que ofrece es la impresión sensible. De la realidad, lo único que yo puedo sostener es que hay cosas que son puestas frente a los sentidos y que me impresionan de alguna manera y ponen en acto o en actividad una estructura interior del espíritu que va como organizándola. Hombre, caballo, la noción de virtud, la noción de casa, la noción de participación, todos los conceptos, el universo conceptual del ser humano sería elaborado por una propia operatividad del pensamiento. Entonces, el argumento principal para el nominalismo es que es imposible que una cosa sea uno y múltiple a la vez. Volvemos nosotros con el ejemplo. Si yo pienso una mesa, no tengo más que la mesa concreta con sus determinaciones materiales y nada más. Y tengo experiencia de esta y de 5.000 mesas más. Pero de ellas yo no extraería, según el nominalismo, ninguna noción en común, sino solamente la experiencia sensible de la mesa. Una consulta, o sea, el nominalismo es negar el universal. O sea, en el fondo, o sea, yendo más a fondo, está negando también, o sea, la esencia. Y por ende, o sea, tiene una implicancia gravísima en el lenguaje. ¿Por qué digo esto? Por ejemplo, uno dice, bueno, si no hay universal perro, cada perro yo no puedo decir la palabra perro, o sea, cuando veo un perro, porque en el fondo no está significando nada, porque esa es una cosa que yo estoy viendo en ese momento que es distinta a otro perro que se me cruza. El lenguaje. Ahora, ¿cómo hacen ellos para decir, o sea, como nominalistas, que ellos, o sea, que el hombre le pone el concepto a las cosas, le nombra las cosas? Porque en el fondo cada hombre tendría diferencias con
el de al lado, como ponerlo nominalista, decir para nombrar cualquier cosa. O sea, ellos no podrían ni siquiera. O sea, está la locura del nominalismo que Guillermo de Ockham no podría haberle ni siquiera explicado a su alumno su teoría porque se queda el lenguaje. O sea, no puede nombrar nada que contenga un sentido. Sí, lo que Guillermo de Ockham diría es que las cosas guardan semejanzas en Dios y son lo que son porque Dios lo quiere. Nada más. Es decir, Dios permite que nosotros llamemos a la mesa mesa y al perro perro porque están pensadas por Dios. Y Él quiere que nosotros lo pensemos así. Es un recurso, digamos, vago, escapatorio, que realmente destruye el lenguaje, como vos decís, y la consecuencia es tremenda porque se llega a la equivocidad total. Es decir, no hay ningún concepto que me sirva para expresar lo que algo es, sino solo el consenso o una especie de situación arbitraria por la cual nosotros nos ajustamos a esta especie de entendimiento divino postulado por Guillermo de Ockham, que es el que dice que las cosas deben llamarse así nada más. El problema está en que Ockham niega que las cosas tengan una necesidad inmanente, que les pertenezca algo. Es decir, lo que Ockham niega es que la cosa es lo que es. De fondo hay una especie de prejuicio que tiene él, que es complejo también, que dice que las cosas no tienen necesidad de ser. Porque si fuese así, iría en contra de la omnipotencia divina. Solamente Dios tiene la fuerza y el poder para hacer que la cosa sea lo que es. Pero en la realidad no hay nada que lo determina, sino solamente lo que el entendimiento puede sacar de la experiencia sensible. Además de todo esto, se cae obviamente el misterio que hay detrás de la realidad. Lo grave acá en realidad todavía no es solamente el lenguaje, que Ockham usa, digamos, varios recursos para justificar el tema del lenguaje, para que el lenguaje sea válido, pero se cae de plano toda la doctrina del acto de ser, es decir, el influjo de Dios en las cosas, que las cosas son según el pensamiento de Dios y que tienen una consistencia dada por Dios, es decir, que en la naturaleza hay una necesidad suficiente para que las cosas sean lo que son y que el espíritu las alcanza a esas cosas. Es decir, el pensamiento humano, al conocer la esencia, conoce lo que la cosa es y todo lo que le es propia, todas las propiedades sustanciales que involucra el ser en sí, el ser en otro de los accidentes, y que en esa determinación que la cosa significa o representa, hay un contacto real con la misma realidad y hay sobre todo la posibilidad de la abstracción, que eso también es lo que el nominalismo niega. Una consideración aparte entonces es toda la doctrina de la abstracción, a la cual habría que prestarle especial atención, porque justamente salva este problema de la relación entre el entendimiento y la realidad. Nosotros ya hemos visto, por ejemplo, que los entes están compuestos de materia y forma y están actualizados por el ese, por el ser mismo, que les da la presencia real frente al espíritu, que cada cosa está compuesta de determinaciones accidentales, color, tamaño, peso, relación, lugar, etc. Y que esas cosas el espíritu las conoce por un proceso de separación, dicen los medievales. Es decir, la abstracción, el quitar de las cosas reales y concretas todas las determinaciones individuantes. Santo Tomás de Aquino reconoce, por ejemplo, que las cosas son singulares. Aun cuando yo digo perro, necesariamente lo digo porque existen perros singulares, no es que existen solamente seres universales y que lo único que conocemos es lo universal.
Yo cuando tengo un perro, conozco a mi perro e incluso tiene nombre y ese nombre es adecuado a la esencia misma de su ser. Pero para conocerlo, el espíritu necesitó quitar la limitación de la materia, que es la materia lo que hace que cada cosa exista individualmente. Esto es lo que el nominalismo no asume. En la doctrina de la abstracción se encuentra suficientemente desarrollada este modo por el cual el espíritu se acerca a las cosas particulares que están determinadas por la materia y que se ofrecen impresionando a los sentidos, obviamente. Es decir, cuando nosotros vemos la esencia de algo, la sacamos de la realidad. Cuando yo veo un caballo, lo que hago es ver, sentir, tocar, oler. Conozco la magnitud, el tamaño del caballo. Lo que hace el entendimiento es, por medio de un proceso de interiorización, es separar la materia de las determinaciones formales. ¿Qué significa? Que los sentidos impresionan al espíritu y forman interiormente una imagen sensible de eso que vio, tocó, olió, escuchó, lo que sea. Esa imagen sensible ya pasa del caballo concreto al pensamiento mismo. Entonces yo como que ya hago el primer proceso. Vi un caballo y me quedó la imagen del caballo. La imagen del caballo que quedó en la imaginación, está sacada de ese concreto. Todavía hay algo de material porque estoy en ese caballo en particular. Necesito otro proceso para seguir desmaterializándolo. Esa imagen se presenta al espíritu y es recibida, por así decirlo, en el entendimiento pasivo, es decir, el entendimiento está como expectante para que cuando reciba esa impresión y esa imagen sensible, el entendimiento lo que hace es poner en acto el objeto inteligible y hacerlo objeto inteligible. Primero lo recibe en el entendimiento pasivo y luego opera lo que se llama el entendimiento agente. El entendimiento agente hace que lo inteligible que está en potencia pase a ser inteligible en acto, es decir, lo ilumina. Esta distinción entre lo inteligible en acto y entre lo inteligible en potencia y lo inteligible en acto es el fundamento mismo de toda la gnoseología tomista. Acá hay una cuestión muy importante. ¿Por qué? Porque la esencia de una cosa está contenida en la realidad, pero está en potencia de ser conocida. Es decir, si todo lo que existe en la realidad, si todas las cosas, la multiplicidad de árboles, casas, perros, hombres, lo que sea, si toda la realidad múltiple estuviese en acto inteligiblemente, si todo fuese inteligible en acto, el conocimiento no sería necesario, porque todo sería inteligible. Todo estaría entendido directamente, de manera directa. Si yo digo, quiero ver lo que hay en el rincón de aquella casa y no sé qué es evidente que hay algo que no conozco y necesito conocer. O sea, hay algo que está en potencia de ser conocido y necesita estar en acto para que yo lo conozca. Acá hay un principio actual del entendimiento que hace que las nociones universales que están contenidas en la cosa pasen a estar en acto en el entendimiento, pero son la misma cosa que saco de la realidad. Vamos a poner un ejemplo que es el que se usa siempre. Supongamos que en una cueva que nunca nadie exploró hay una estalactita que nunca nadie vio, ni nunca nadie se imaginó, ni a nadie se le ocurrió que existiera, pero está.
La pregunta es, ¿existe o no? Primera, ¿no? Primera trampa que hacen los idealistas. ¿Existe o no? Claro, pero existe de forma inteligible en potencia. Es decir, existe con subsistencia propia en la realidad, pero nadie la conoció. Significa que en potencia alguien la puede llegar a conocer. Entonces, cuando viene un espeleólogo a indagar, a meterse adentro de la cueva, de repente baja y la ve. No es que la creó, no es que no existía y a partir de que el tipo la vio, existió. Lo que sucedió fue que la estalactita estaba siendo inteligible en potencia y necesitó que un entendimiento la viera y la actualice como cosa conocida. Es decir, que una cosa es ser y otra cosa es ser conocida. Es decir, una cosa es la esencia de la estalactita que está allí y otra cosa es la esencia de la estalactita que ahora existe duplicada en la estalactita misma y en la idea que actualizó el entendimiento de esa estalactita. La abstracción universal requiere solamente conocer una estalactita o requiere conocer más de una para decir esto es una estalactita. Sí, exactamente. Obviamente que para elaborar la idea mental de esa estalactita necesito ya la experiencia de otra, porque si yo veo por una vez algo que no sé qué es, supongamos que yo no tengo idea de lo que es una estalactita y veo eso, en principio no tiene nombre. Es decir, que allí cabe, si se quiere, la idea de la denominación extrínseca de la cosa. Es decir, como yo no sé lo que es, no tengo una idea, una noción común de esa estalactita, entonces sí, le pongo nombre, el que se me ocurra. Ahora, si de repente conozco muchas cosas que tienen las mismas características o las nociones comunes, allí es donde se opera real y formalmente el conocimiento de la esencia misma. Ahí, digamos, ese caso está bueno para ver también cómo tiene implicancias en lo que es la educación, porque o sea, no se da el caso de ningún ser humano que no reciba en la tradición un montón de conceptos. Entonces, por ello nunca vi esta escrita. Y sé, y digo, o sea, tengo la palabra para nombrarla y tengo la imagen mental. ¿Y cómo puede ser? O sea, ¿qué pasó ahí? Si yo sin haber hecho ninguna experiencia sensible de la escrita puedo nombrarla, pensarla, describirla. ¿Cómo puede ser? Bueno, ahí está la educación, digamos. El nominalismo también afecta ahí, digamos, hace imposible la educación. Se quiebra la posibilidad de transmitir algo de tradición, porque en definitiva no hay nada que transmitir. Están como creando todo nuevamente. Claro, es una permanente creación de palabras que nos ponemos de acuerdo, que nombren algo, pero yo le puedo decir amor y le puedo decir caballo, digamos, y le ponemos de acuerdo y se lo decimos. Puedo decir sexo y puedo decir género. Y la cambiamos según el gusto, digamos. Votamos, hacemos un referéndum y cambiamos la palabra. Cambiamos ¿Qué es lo que sucede actualmente? Es lo que usamos hoy en día. Para el realismo, en cambio, el nombre de la rosa está en la rosa, digamos. De alguna manera misteriosa, digamos, la rosa sugiere al espíritu humano un nombre. Puede ser rosa, puede ser rose en otro idioma, etc. ¿Por qué la multiplicidad de idiomas? Por la debilidad de la inteligencia humana que bueno, la ve de muchos ángulos, digamos. Sí. Pero todos esos nombres reflejan algo real, brotaron de la misma cosa. Por supuesto que en el nominalismo hay un quiebre con la tradición, es decir, hay una búsqueda necesaria de dejar de decir lo que siempre se dijo, ¿no es cierto? Hay algo como permanente, un interés permanente en reformular todos los conceptos y darles otro sentido. Y bueno, por ahí por lo que dice Andrés, por ahí es un tema sensible, ¿no? Pero también caemos en esto de que nos endulce la oreja, digamos, la filosofía moderna de se llama aborto, nosotros lo sabemos,
pero bueno, ahora se llama intervención segura del embarazo, y yendo al cabo, digamos, siempre se reformulan y tienen tanto peso que parece hasta real lo que te dicen, digamos. Pero eso, al fin y al cabo, volvemos a lo real es que matar a un ser humano. es lo que sucede cuando se niega la esencia de las palabras. Es decir, que hay una relación entre la palabra y la esencia. Y la palabra la expresa perfectamente. Por eso si yo digo aborto, entiendo perfectamente a lo que me refiero. Y si digo interrupción, entiendo lo que la palabra significa. Por eso no se llevan bien ambos términos. Pero por ahí caemos en esto que nos dulce la oreja, ¿no? Sí, bueno, pero también está eso de que los hombres, las personas han dejado de pensar en esencias. Es decir, cada cosa tiene su propia consistencia y la consistencia misma conserva dentro de sí todas las determinaciones suficientes para expresar lo que la cosa es y no otra. Y esto es lo importante, de que el espíritu se arroja a ello, no en actividad pragmática, como entienden ahora los pedagogos modernos, de que el espíritu, valga la mala palabra para ellos, digamos, ¿no? La inteligencia, o no sé cómo le llaman, el conocimiento, está como una especie de producción permanente. En la producción permanente aparece esta idea falluta del pensamiento crítico, esto que te lo inyectan de entrada, antes de que arranques la secundaria o la escuela, el pensamiento crítico, porque no vaya a ser que le llamen caballo al caballo, flor a la flor y mujer a la mujer. Entonces hay que tener pensamiento crítico, que es el nominalismo más grotesco que existe, porque significa esto de que ya no hay nombres, sino que como las palabras son una pura... son productos del convencionalismo social, entonces empecemos a llamar las cosas por otro nombre y chao. Porque no me gusta que me digan aborté, no, interrumpí el embarazo. Eso significa que después lo va a seguir, lo va a continuar la semana que viene, ¿cuándo? O sea, díganme ustedes si las palabras no tienen peso propio. Por eso también el nominalismo tiene atrás de sí el tremendo vicio del eufemismo. O sea, tienen que recurrir a eufemismos permanentemente porque no quieren designar las cosas como son. Ahora, si vos designás las cosas como son, ya significa que vos te paraste en un pedestal de dogmatismo y querés, como se dice, oprimir a todo el resto que queremos pensar distinto. Bueno, si llegamos a ese punto, levantemos todo y vayámonos y dediquémonos a contemplar las esencias, porque además el espíritu humano está ávido de esencias, porque las esencias son su objeto propio. Entonces, cuando el espíritu se lo alimenta con esencias, se lo está alimentando con la verdad misma, y cuando se lo alimenta con la verdad misma, el espíritu se informa. Es decir, que podemos volver a esta explicación de la doctrina de la separación. Es decir, que el espíritu tiene una pasividad en recibir lo que las cosas son. No las construye a priori, sino que está esperando recibirlas. Y una vez que recibe en forma sensible, va elaborando el concepto por intermedio del intelecto agente, que no es un intelecto constructor o pragmático, es simplemente una participación que tiene el entendimiento humano en la luminosidad divina de Dios. Es decir, la luz del entendimiento divino participada en la mente humana hace posible que el ser humano, por un acto en el que el entendimiento mismo opera, haga inteligible las cosas, las ilumine. En todo esto, el lenguaje, propiamente dicho, empieza como a limitarse. ¿Qué significa? Que es evidente que nosotros no tenemos acceso pleno a las esencias. El conocimiento pleno y exhaustivo de las cosas los vamos a tener en la patria celestial. Aquí tenemos un modo de llegar real y efectivo a las cosas, y algunas cosas son muy evidentes y muy inteligibles y otras cosas no tanto.
algunas cosas las podemos conocer en esencia y otras cosas las rodeamos un poco porque no las podemos definir. Entonces está la definición esencial y la definición accidental, que es la descripción. Bueno, hay algunas cosas que no tienen conocimiento exhaustivo, pero sí las podemos rodear o describir. Es decir, que el espíritu humano no puede conocer y agotar toda la realidad, pero sin embargo la realidad informa al espíritu humano, es decir, le da existencia. El conocimiento y el contacto con lo real hace que el entendimiento exista. Esto es muy importante a nivel psicológico. Nosotros vemos seres humanos que no tienen contacto con la realidad y que están viviendo en un mundo de ficciones. Bueno, es un problema. Después, ¿no es cierto?, van y gastan dinero en tratamientos, en sesiones con psicoanalistas y qué sé yo, porque quieren sacar el estrés o la angustia que llevan dentro. Y bueno, no es para menos, ¿no? Es como algo le pasa a ese entendimiento, es decir, le falta actualizarse. No sé si se entiende. Por eso, una mala formación, una educación calumniosa, una educación tergiversadora, provoca seres humanos por la mitad. ¿Sí? Guillermo de Ockham, mientras postulaba toda esta, entre comillas, filosofía, ¿se mantuvo fraile franciscano? Sí. Guillermo de Ockham estuvo involucrado en la disputa que tuvieron los frailes franciscanos con el Papa Juan XXII por el tema de la pobreza. Ahí la orden franciscana se fragmentó y, bueno, Guillermo de Ockham, digamos, siguió en la ala heterodoxa de la orden franciscana en cuanto a la cuestión esta de los franciscanos y la pobreza. Y después se vinculó a un emperador de Alemania que tuvo la disputa, digamos, con Juan XXII y llevó adelante el cisma de Aviñón, digamos. O sea que su presencia, digamos, en todos estos avatares históricos lo mantuvieron a él dentro de su oficio religioso, digamos, ¿no? Al final de su vida se reincorpora, digamos, a la orden franciscana ya cuando la orden franciscana había depuesto a este general heterodoxo y se había arreglado con la iglesia. Guillermo de Ockham muere en la religión franciscana. Después vinieron toda clase de reivindicaciones del pensamiento occamista, tal vez por la misma escuela franciscana, y sobre todo por los modernos, ¿no? El que lo asume absolutamente. No digo porque su pensamiento es en contradicción con la doctrina católica. Sí, claro. Es que en realidad lo que él está fundando es la separación entre el pensamiento racional y la fe religiosa. El nominalismo, digamos, de fondo tiene eso, y Ockham lo tiene. La necesidad de justificar la metafísica solamente en el plano de la voluntad divina. Por eso Ockham es voluntarista. Es decir, para Ockham las cosas son porque Dios las quiere. Son buenas porque Dios las quiere. Un pecado es pecado porque Dios lo quiere, pero Dios puede no querer que sea pecado. Entonces él lo escribe por allí diciendo que Dios quiere que los hombres lo alaben, pero puede ser que cambie de opinión y haga que los hombres se salven si lo odian. Y si Dios lo quiere, así será. Evidentemente hay una ruptura que tiene que ver con esto del universal por la vía de la ley divina, es decir, de las leyes eternas. ¿Por qué? Si Dios está sujeto a leyes eternas o no. Eso es algo que a Ockham le repugna, porque dice que si Dios está sujeto a leyes eternas, entonces no sería Dios. Entonces lo que cae es el sentido formal de la ley. La ley natural y por supuesto la ley positiva después, ¿no? Como consecuencia. Pero sí, Ockham en eso entonces empieza a recurrir a argumentos que tienden más a separar lo racional de lo religioso. Es decir, que sobre cuestiones estrictamente teológicas,
nos estamos metiendo en un plano de el puro absurdo. Y nada más. Es muy agudo en eso. Y también hay que deschavarlo, ¿no? No sé si vos querías. El punto que Occam toma lo que es una verdad, es decir, las cosas son porque Dios quiere, pero Occam separa la voluntad divina de la inteligencia divina. O sea, Dios es su propia ley, es ley para sí en la Iglesia Católica. En cambio, Occam concibe la ley eterna como algo distinto de Dios, que por tanto no podría estar por encima de él. Entonces, queriendo salvar la omnipotencia divina, convierte a Dios, digamos, en un chico caprichoso, digamos. Que un día puede ver una cosa, un día puede ver otra. Y se, digamos, destruye o intenta destruir el principio de no contradicción. Occam, digamos, lo que no concibe, digamos, es un Dios simplicísimo, en el cual la inteligencia y la voluntad son lo mismo. O sea, en realidad las cosas son porque Dios las quiere y son porque Dios las piensa. Pero no a la manera de Occam, sino a la manera del realismo tomista, ¿no? En el cual Dios... La no contradicción de la que hablaba Santo Tomás, de la ley natural con el... Sí. Claro, o sea, además, para Occam Dios podría querer un círculo cuadrado. Claro. En Santo Tomás de Aquino las cosas son particulares salvando siempre el principio de contradicción. Es decir, una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo y bajo las mismas circunstancias. En Occam esto no cuenta, lo que cuenta es la cantidad. Es decir, él se vale de la afirmación y el reconocimiento de la materia como el único sustrato que hace que las cosas sean individuales. Y acá está metiendo el gran drama de la filosofía moderna y de nuestro tiempo, que es la primacía de la cantidad por sobre la cualidad. Porque si él hace de la materia el sustrato fundamental para el conocimiento, entonces evidentemente lo cualitativo pasa a estar en un plano en el que el espíritu lo coloca y si quiere lo coloca, si no, no importa. Es decir, acá lo único que vale es el número. La materia en la medida en que es cuantificable y es lo que me permite a mí decir esto no es esto, porque hay un código matemático que permite que las cosas se distingan. Es el reino de la cantidad por sobre el reino de la cualidad. Aquí está la gran inversión. En cuanto a lo que consultaban antes, llevando el nominalismo actual, hay como una estrategia en donde se discuten determinados términos, no todos, porque si todo esto cayera, digamos, en la duda o en el no acuerdo, sería caótico. Entonces, yo no puedo llamar a una persona que es rubia y decirle moreno, pero eso cualquier persona de la calle... No, este es gordo, este es alto, este es... Bueno, son las grandes incoherencias de estos sistemas. Este es anciano, Yo digo, niño... el hombre idealista o censista a todo dar, lo es cuando está en la cátedra enseñando. Porque después cuando maneja el auto es totalmente realista. El rojo es rojo cuando te dice, bueno, es algo que lo quieras pasar, ¿no? Pero digamos, en la vida cotidiana todos somos esencialistas. Reconocemos que las cosas son algo. Que de cualquier manera, la única forma en este pensamiento de negar algo es conocerlo primero. Exacto, sí. Sí. Conocer para poder, claro. para poder decir no es eso. Claro, pero el drama que estos inyectan es que te quieren hacer sospechar de eso que vos conociste. Porque cuando vos eras niño no dudabas de que la vaca era una vaca. Después te hicieron dudar. Pero la única forma de negarlo es conocerlo primero. No hay la forma de decir, no es un caballo, primero saber que es un caballo. Y sostenerlo en la enseñanza. Porque acá también, o sea... El caos, o sea, ella dice que el caos existe y está neto, nosotros dudar todo. Quizás nosotros los jóvenes somos los que más caemos en esto, digamos, constantemente. Cuando vas a la universidad y cualquier persona te quiere hacer creer la misma cosa vista de 180 maneras diferentes. Y uno que sabe la verdad, es que es la negación justamente. Sí, yo algo vi el otro día, un comentario que hizo uno, ¿no? Si las cosas son tan diversas, entonces significa que cada uno puede aportar su mirada a la multiplicidad y sí, son diversas en lo occidental, pero si no reconocemos que son algo común en general, entonces no hablemos directamente. Acá viene bien el reconocimiento, me estoy extendiendo un poco,
el reconocimiento del orden metafísico que hay en toda la realidad. Es decir, las cosas son porque son, y en la medida que son, el entendimiento se adecúa a ellas. Y después de ahí viene todo lo demás. En realidad vale decir, las cosas son porque Dios es primero. En la medida que Dios es, pone las cosas en acto, y a partir de ahí viene todo lo demás. ¿Se entiende? O sea, hay un ordenamiento de las cosas. De ahí viene también la idea del derecho o el orden natural. Negá la realidad y no te queda nada. Te queda la pura equivocidad. Es la torre de Babel instaurada aquí, es decir, la confusión de lenguas. Las cosas no son lo que son, sino que tenemos que empezar a hablar otro idioma y ponernos de acuerdo. Y a ver quién gana, además. El reino de Satanás. El reino de Satanás. Hay que ver quién gana después, porque si yo quiero inventar un juego de lenguaje nuevo, también tengo que ir a tumbar a todos los demás, porque si no, acá no tiene sentido tampoco fundar un juego de lenguaje nuevo. Pero hubo un intento. Sí. El Esperanto. ¿El cual? El esperanto. El Esperanto. Fue un intento de un lenguaje universal, digamos, que fundase, digamos, una comunidad de naciones universal. Fracasó por sentido común, digamos, porque la gente no lo asimiló. Porque es antinatural. Pero el intento está, digamos, estuvo, históricamente. Es el reino de Satanás, sin duda. Sí. Pero vos fíjate, por eso digo, de cualquier manera, cuando vos hablas con este tema de la sexualidad, que la mujer, o sea, a los hombres se los llama mujeres porque se operan, pero le siguen llamando mujeres, comparándolo con la mujer, o sea que el término mujer no lo eliminaste. No lo eliminaste. Tenés que conocer a la mujer Sí. para poder decir un hombre que una mujer. Sí, muy bien, claro. No lo eliminaste. Y necesitas el universal, sí. Necesitas sí o sí el término mujer para poder decir un hombre que una mujer. Sí. Y caemos en discusiones absurdas como en el baño, que diga hombre y mujer. ¿Por qué? Porque la mujer no puede ser un hombre. El hombre es hombre, y si la Biblia dice que es hombre y la mujer no es mujer. Y ponerle varón y mujer. Y en realidad no me cuesta, porque para hombres somos todos, pero bueno, no sé. Sí, a veces uno enseña esto en otros ámbitos y enseguida dicen, usted es católico, ¿no? Claro, porque hoy en día defender la existencia de la esencia es ser católico, ¿no? Si vos no sos católico, tenés que inventarte un lenguaje, porque si no, fachista. Claro. Enseguida salta a la luz. Es decir, es cierto también que la Iglesia siempre ha mantenido en vigencia estas verdades. Desgraciadamente lo digo últimamente porque uno pasa por los ámbitos educativos, sean católicos o no, y estas cosas están en decadencia, digamos. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. ¿Cómo hacen ellos, digamos, para supongamos, yo hoy soy hoy, pero mañana, según ellos, sería otro? Porque, no sé, comí otra comida, me vestí diferente, Sí. pasé por otro lugar. Bueno, muy bien, muy buena pregunta. ¿Qué sé yo? Eso hoy actualmente en la filosofía contemporánea tiene más sentido. Occam es más rebuscado para explicarlo, pero la idea sería así. Si hay negación de la esencia, lo único que queda es la existencia. Es decir, lo que sos. Y eso que sos no está en absoluto determinado, sino que varía de acuerdo a tus circunstancias. Evidentemente, después de la caída de la esencia, viene la absolutización de la libertad humana. Entonces, en base a esto, uno es señor de su propia esencia. En realidad no existe, ni la menciones a la palabra esencia, pero lo que vos sos es tu construcción cotidiana, no es que sos hombre. Sos hombre por denominación extrínseca, o sea, todos dicen que sos hombre, pero tu esencia es obra de tu libertad, que se va construyendo y modificando a cada momento, en cada cosa y en cada acción que vos asumís como propia. Es la inversión del acto por encima de la ley, digamos, lo que determina el acto es el acto mismo y no la justeza al bien o al mal.
Me parece que tiene que ver con eso. Ni se pregunta, si vos te metés, digamos, tal vez en un debate filosófico acerca de esto, y van a tener para rato, porque se van a cruzar los fenomenólogos y los hermenéuticos y van a tratar de interpretar el concepto de hombre en base a el método hermenéutico y espera que te respondan. Bueno, pero eso en lo práctico llega hoy a la autopercepción de género. Yo puedo ir todos los días al registro civil. Sí, o sea, ya está. Es justamente, no hay esencia, solamente hay existencia. Listo. El nominalismo es esto, la aniquilación de la esencia y el reconocimiento de la existencia solamente, que es una cosa abierta, informe, solo dada y limitada. Todos los días registro civil, como para que se den cuenta. Yo me quedo tranquilo que en el registro civil ni se interesan por esto. Olvídate, me van a escuchar a mí decir este Mongi de dónde salió, digamos. Y bueno, está mejor para ellos, digamos, mejor para nosotros. No vaya a ser que. Bueno, no me extiendo más por mi parte. Gracias. Da para mucho, sí. Yo no me quiero extender más, pero. En nombre del Señor, el cielo y la tierra. Dominus vobiscum, et spiritu tuo, benedicat vos omnipotent Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amén.